Buenos días, profesor Víctor Flores, docente del curso Práctica de Investigación 1. El tema que yo he elegido para sustentar mi producto final del curso es el siguiente. Voy a compartir la pantalla. Como puede apreciar, el tema que yo he elegido es la realidad educativa en el Perú. Un poquito. Ya. La realidad educativa en el Perú. La educación en el Perú. La educación se podría definir como un proceso sociocultural de interacción entre personas y grupos sociales que propenden a la formación integral del hombre a fin de que adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo natural y social incorporado, saberes y valores de manera crítica y reflexiva. Como todos sabemos, la educación es un proceso de aprendizaje y de enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida y también es un factor que influye el avance y el progreso de los estudiantes. Y también que enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Otro punto muy importante es los retos que enfrenta la educación en el Perú, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, el Perú ocupa uno de los últimos puestos de la calidad del sistema educativo, ¿no? La educación peruana está llena de retos urgentes que necesitan ser atendidos, pero ya. Entonces, aquí he destacado uno de los retos, reducir el analfabetismo. De acuerdo a los datos del Ministerio de Educación de Minedu, el Perú tiene una tasa de 5.9, que viene siendo como 1.300.000 personas que no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces hay que reducir esa brecha y es uno de los temas muy pendientes que tiene ya de hace años. Me voy a acomodar acá un poquito. Ya, bueno, ahí ya, se aprecia bien. Ya, bueno. ¿No? Y ya, pues, otro de los puntos, de los retos, es la inversión en la educación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el Perú es uno de los países que invierte muy poco en la educación en Sudamérica, ¿no? Como sabemos, el Estado prefiere 1000 veces invertir en otras cosas, como por ejemplo ahora que se ha visto que son, digamos, los medios de comunicación, que le pone más prioridad a esos temas que la educación, ¿no? Ahora, otro punto es niveles de comprensión lectora y matemáticas, ¿ya? El Perú mantuvo los puestos muy bajos en un total de 69 países estudiados del Ministerio de la Cultura, ¿no? Indica que el peruano no lee ni siquiera un libro, ni al año, entonces eso ya está comprobado. Otro punto de los retos es el acceso a la educación superior. Según las estadísticas de la calidad educativa del Ministerio de Educación, solo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior en el Perú. Esta cifra es realmente baja, principalmente es por el tema económico, ¿no? Ahora, en estos tiempos de pandemia, muchos alumnos, muchos estudiantes han dejado de estudiar por el mismo problema, porque han quedado sin trabajos o sus padres fueron eh, despedidos, entonces no han podido continuar con su educación superior. Otro punto es continuar, ¿no?, con los licenciamientos en las universidades, ¿no? Esto es un paso muy importante en cuanto a la educación superior, ¿no?, porque asegura la calidad educativa. El SUNEDU, en el caso acá vamos a hablar en la parte local, ha habido muchos problemas en el momento de licenciar. Se ha cerrado varias universidades. Entonces el alumno ya no tiene opciones en dónde estudiar. Por ejemplo, la única opción que ha sido, ¿no?, es en la UPT, pero lamentablemente el tema económico ha impedido, porque en la UPT cada carrera es muy cara, entonces los estudiantes no tienen, ¿no?, cómo pagar. Oye, otro punto que yo he puesto en
en mi diapositiva, es la educación peruana en tiempos de COVID. Eh, ¿Será un reto para los estudiantes y docentes? Tras el inicio de la pandemia COVID-19 y ante el rápido incremento de los contagiados, el Ministerio de Educación, Minedu, ha suspendido las clases presenciales indefinidamente, ¿no? Y dadas las circunstancias, la educación virtual se presenta como la mejor alternativa para evitar contagios, ¿no? Y nos hemos tenido que adaptar a esas medidas. En cuanto a los estudiantes, muy pocos tenemos las herramientas, como por ejemplo un computador, un laptop, ¿no? El internet. Si nos enfocamos en las zonas rurales, esos alumnos definitivamente es muy compleja la situación para ellos, ¿no? En los docentes, algunos docentes han tenido que adecuarse a este nuevo reto, ¿no? Porque ha sido un reto. Algunos no, por ejemplo, es nuevo, ha sido nuevo manejar ciertas herramientas como el Meet, el Zoom, o digamos, las plataformas como el Classroom también, ¿no? Por eso yo he puesto acá, es un reto para estudiantes y docentes, el signo de pregunta. Otro punto muy importante es la educación peruana comparada con otros países. Aparte de China, que es otra potencia en la educación, yo me he enfocado en Finlandia. En Finlandia, según mis investigaciones, el alumno o los niños finlandeses empiezan la escuela a los 7 años, mucho más tarde que la mayoría de los países del mundo. Eh, no son los que más invierten en la educación, ¿no? Ni los que imponen la mayor carga en horaria a los niños en las escuelas. Tampoco se inclinan por las cantidades excesivas de tarea en la casa. Entonces, ¿cómo es posible que los alumnos finlandeses siempre ocupen los primeros puestos en las listas internacionales, ¿no? Que evalúan, ¿no? Los niveles educativos? Lo que me llamó la atención es que es la calidad de los profesores. El profesorado tiene un nivel de formación extraordinaria, con una selección previa tan exigente que no se compara con ninguna otra en el mundo. Ellos, para ejercer la docencia, deben ser maestros, ¿no? Necesitan una maestría, si no, no la pueden ejercer. Y esta profesión en Finlandia es la más valorada, ¿no? Es la más valorada, a diferencia, ¿no? de Perú, que el docente no es valorado, ¿no? Lamentablemente acá en Perú, ¿no? Otras razones de que el sistema finlandés es mejor en el sentido educativo es de que tiene mucho que ver también la familia y la sociedad, donde hay un elevado sentido de la responsabilidad y donde se valora a las personas, ¿no? Por su formación y no por su situación económica, ¿no? ¿Ya? Y otro punto muy importante que tienen los finlandeses es que los medios de comunicación ayudan también al aprendizaje de la lectura, porque todos los programas de televisión, mm, su lengua original es en inglés, ¿no? Y abajo tienen como un traductor. Entonces eso hace que los niños tengan esa curiosidad de saber, ¿no? De investigar, ¿no? Esa es la gran diferencia a Perú, que en Perú los medios de comunicación, ¿qué es lo que transmiten? Eh, Cosas que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, profesor, digamos, esto es guerra. El único que ve en el alumno, el estudiante, es ser como ellos, que tener músculos, o sea, no, los medios de comunicación del Perú no transmiten cosas buenas, o sea, todo está manipulado, ¿no? A diferencias. Ya, concluyendo, profesor, este reto que tiene el Perú, yo me pregunto si algún día el Perú va a llegar a ocupar uno de los primeros puestos, ¿no? Tendríamos que cambiar desde ya para que en un futuro esto cambie, ¿no? En primer lugar, enfocarse más en los niños que son vulnerables, por ejemplo, en las zonas rurales, que no tienen, digamos, no tienen los medios para seguir estudiando. El gobierno sí o sí tiene que comprometerse a ayudarnos a nosotros como estudiantes, dándonos becas, así, o sea, apoyarnos y no pensar ¿para qué le voy a decir, no, profesor? No pensar en robar, que todo para ellos y nada en la educación peruana. Solo así, ¿no? Se va a poder cambiar esto y podremos competir con estos países como China, Finlandia, o sea, solo así, profesor, ¿no? Y quiero concluir también agradecerle a usted
por compartir sus conocimientos, por la paciencia que tiene con nosotros. Y también ojalá volverlo a ver en el siguiente ciclo, porque supongo que va a haber, ¿no? Más de este curso, pero ya práctica investigación 2. Y en lo personal me gustaría que usted nos siguiese enseñando, profesor, y comparta sus conocimientos con nosotros. Bueno, eso ha sido todo, profesor, y gracias. Espero que le haya gustado.